Empezamos por protección de datos, que es un poco lo más sencillo y lo que estáis acostumbrados a oír últimamente. Existe una legislación antigua, que era la Ley Orgánica de Protección de Datos, que preveía cómo se tenían que tratar los datos de carácter personal dentro de la legislación española. Como sabréis todos, pues en los últimos meses ha habido gran revuelo porque estaba pendiente la entrada en vigor del nuevo Reglamento General de Protección de Datos, que ha sustituido a esa Ley de Protección de Datos, y ese reglamento ya entró en vigor el día 25 de mayo. Eso supone que todas las personas, todas las empresas, es decir, toda aquella sociedad o todo aquel particular que esté tratando datos de carácter personal tiene que adaptarse a la normativa de ese nuevo reglamento. Y ese nuevo reglamento varía sustancialmente con respecto a la antigua ley orgánica. Como os digo, esto es obligatorio, es decir, todas aquellas entidades o personas que estén tratando, que estén almacenando, que estén guardando datos de carácter personal, tienen que cumplir con las especificaciones del reglamento. Hay que distinguir lo que son datos de carácter personal de aquello que no son datos de carácter personal, porque hay bastante confusión en este tema. Te estoy viendo, Irene. Buenos días. Los datos de carácter personal son exclusivamente aquellos que, como su nombre indica, contienen datos que pueden identificar a una persona física. Datos que pueden llevarnos a la identificación de una persona concreta. Todos aquellos archivos que contengan datos pero que no lleven a la identificación de una persona física no están incluidos dentro de este reglamento, no están incluidos dentro de la categoría de datos a proteger por el nuevo reglamento. Primera diferencia que tenéis que saber y explicarle a los clientes. El nuevo reglamento es obligatorio, es decir, sí o sí lo tienen que implementar. Segunda diferencia, ha incrementado notablemente la cuantía de las sanciones. Es decir, antes la Ley de Protección de Datos preveía unas sanciones que ya de por sí eran altas. El nuevo reglamento introduce unas sanciones muchísimo más elevadas, con lo cual, el primer argumento es decirles a las empresas que por favor se adapten a este reglamento porque si no van a poder sufrir una sanción económica importante. Sanción económica que puede llevar hasta una multa equivalente al 4% del importe de la facturación. Es decir, imaginaros el importe de la multa. Segundo tema que ha cambiado y es básico, y lo habréis oído porque habréis estado recibiendo correos los últimos meses. Con la ley orgánica era simplemente bastaba con tener el consentimiento negativo, se llama, por parte del titular de los datos. Es decir, se le enviaba una carta, se le enviaba una comunicación, se le enviaba una información y se le decía, oiga, si usted no me dice que no, yo entiendo que usted me da autorización para el tratamiento de datos. Con el nuevo reglamento se le ha dado la vuelta. Ahora es preciso el consentimiento expreso del titular de los datos a ceder los mismos y además con la finalidad para los que se esté recogiendo. Es decir, que ahora hay que pedirle el consentimiento expreso, con lo cual todas las entidades, todas las compañías tienen que revisar todos los formularios de consentimiento de datos, tienen que revisar todos los archivos que tienen donde contengan datos de carácter personal y tienen que verificar, primero, si ya tienen el consentimiento en su momento y ese consentimiento es indefinido, puede servir, pero si no, tienen que adaptarlo, tienen que revisarlo y tienen que volver a hacer una limpieza de esa base de datos y recogerla conforme a los principios del reglamento de esa aceptación expresa por parte del titular de los datos. Más cosas. Han cambiado los derechos. Antes se llamaba ARCO, acceso, rectificación, cancelación y oposición. Ahora han cambiado esos derechos, sigue estando el de acceso, el de rectificación, el de oposición, ahora hay uno de oposición al tratamiento, hay también el derecho a la portabilidad, es decir, tú como titular de los datos puedes solicitar a aquella entidad a la que se le hubiera cedido que le comunique, que le porte los datos tuyos directamente a otro tercero sin necesidad de hacértelos llegar a ti. Pero bueno, básicamente los derechos siguen siendo los mismos en el sentido de que puedes pedir la rectificación, puedes oponerte a que se trate de haciendo los mismos. ¿Y cómo se hace eso? Pues por escrito, no vale peticiones verbales, tiene que hacerse por escrito. Nosotros recomendamos un documento que preparamos en el manual que hacemos y hay un plazo de 30 días para contestar, que también preparamos
esos documentos. Más cosas que vemos con el reglamento en mano. El reglamento es válido para toda la Unión Europea, es decir, aquellas entidades que tengan operaciones dentro de la Unión Europea, pues con nuestro manual de protección de datos estarían cubiertos también, no sería precisa una adaptación específica para cada uno de los países. Y también se regula el tema de los tratadores de datos. ¿Quiénes son los tratadores de datos? Aquellas empresas que van a tener acceso a nuestros datos, porque se los estamos dando, y que van a tratarlos con las instrucciones, con la finalidad y siguiendo los protocolos que nosotros como responsables del fichero le habremos dado. De todo eso nos encargamos nosotros a la hora de hacer el manual de protección de datos. Es decir, revisamos toda la situación que tiene la compañía hasta ese momento. Habréis oído hablar que hay las pólizas de ciberriesgo, que algunas de ellas incluso cubren el tema de la adaptación. Bien, pues básicamente cuando hablan de que cubren el tema de la adaptación, simplemente ni siquiera hacen una revisión, sino que les hacen 4 papeles y poco más. Nosotros hacemos, para que se lo podáis decir a nuestros clientes, hacemos una revisión de todo lo que tienen hasta ese momento, incluyendo todos los documentos que sean necesarios. Por ejemplo, si es una empresa que recoge datos en la recepción, pues el display que tiene que aparecer en la recepción de esa empresa para la persona que va a dejar sus datos, los carteles y la cartelería de entrada, si hay cámaras de videovigilancia, toda la redacción de los textos informativos de las cámaras. Revisamos absolutamente todas las documentaciones y todos los archivos que tienen, de tal forma que listamos y verificamos quiénes son tratadores de datos, quiénes no, con quiénes hay que firmar contrato de tratador de datos y con quiénes no. Es decir, les hacemos una revisión inicial de todo lo que tienen hasta ese momento. Y a partir de ahí les enviamos unos cuestionarios con unos checklists que nos tienen que cumplimentar, en donde revisamos toda su infraestructura informática, todos los programas, todos los sistemas de almacenamiento de datos, las normas de custodia, les pedimos el listado de qué entidades están tratando sus datos, por ejemplo, la gestoría, cuando trata temas de recursos humanos, o el señor que le lleva el mantenimiento informático a las aplicaciones informáticas, es decir, todas esas personas que tienen acceso a datos por cuenta del responsable del fichero, se les redactan los documentos para que los puedan firmar. Es decir, se le hace toda la confección de documentación, tanto documentación a firmar con terceros como todo el tema informativo, cartelería y demás. Se les revisan además toda la política de protección de datos, avisos legales, política de privacidad, política de cookies, si tienen página web, se les proporciona la nueva firma de correo electrónico que tienen que incluir también para cumplir con el reglamento y se les redactan todos y cada uno de los documentos que sean necesarios y en función de cuál sea la actividad de la compañía para estar adaptados al reglamento. Y luego, periódicamente, se les van haciendo una serie de auditorías, una serie de revisiones de la implementación, porque nosotros, cuando les entregamos el manual, les damos la documentación que tienen que firmar y la responsabilidad de ellos es ocuparse de seguir las recomendaciones que le estemos marcando y de firmar esos documentos con esos terceros. Pues bien, nosotros lo que hacemos periódicamente es enviar unos formularios, unos checklists en los cuales les pedimos que nos verifiquen en qué estado está cada uno de esos documentos para que, si no se ha cumplimentado, volverle a hacer un recordatorio diciéndole, levantándole la mano, poniéndole un semáforo rojo diciendo, oye, te hemos dicho que tienes que hacer esto y esto, esto, por la evidencia que nos mandas, sigue sin hacerlo. Entonces, que seas consciente de que estás incumpliendo el reglamento. Es decir, se les están dando también esos avisos, se les hace esa actualización permanente. Y luego, 2 veces al año, cada 6 meses, es decir, a los primeros 6 meses y a los 12 meses en la renovación, se les hace una auditoría completa para ver si se mantienen las mismas condiciones del principio en cuanto a tratamiento de datos, en cuanto a normativa de protección de datos dentro de la compañía, usos, en cuanto a todo, digamos, esa documentación que se está revisando a lo largo del año, en qué situación está
si es correcta o si se tiene que modificar o variar, porque hay muchas veces en que a lo largo del año pues la compañía o cambia de actividad o hace otro tipo de negocio y entonces es necesario ir redactándole o ir revisándole eso. Y también nos ocupamos de redactarle los documentos con los empleados. Documentos con los empleados para que la cesión de datos que esos trabajadores hacen al empresario con motivo de la relación laboral, pues también hayan prestado su consentimiento para dar el tratamiento de los datos, pues para la gestoría, para Hacienda o para cualquier tercero. Y además les comunicamos que en el caso de que esos trabajadores tengan pues tratamientos fiscales específicos por temas de discapacidades o por temas de minusvalías y comuniquen datos de personas físicas, de familiares al empresario, que sepan que también es necesario que esas personas, esas terceras personas, también firmen el consentimiento a la cesión de datos. Es decir, como veis, en la parte de protección de datos, nosotros no nos limitamos a dar simplemente un manual, sino que hacemos revisión de todo, auditoría, implementación, redacción y confección de toda la documentación, redacción y confección de cartelería si es necesario, revisión de todos los temas de Internet, revisión de comercio electrónico si se dedican a temas de comercio electrónico o tienen actividad de comercio electrónico, y con unas actualizaciones y con unas auditorías 2 veces al año, de tal forma que estamos permanentemente encima de ellos para asegurarnos de que están cumpliendo. Tener en cuenta que la responsabilidad de cumplir con el reglamento es de ellos, no es nuestra, pero de alguna forma nosotros procuramos estar siempre pendientes para recordarles cuando no están cumpliendo o cuando se les está quedando cojo algo o cuando deben de ampliar la información. Es decir, si al principio nos dicen que tienen cajas fuertes ignífugas y en esas cajas fuertes es donde guardan los soportes que contienen datos de carácter personal, lo verificaremos. Y si al cabo de 6 meses vemos que tienen la costumbre de ir dejando los documentos pues encima de la mesa, pues le volveremos a levantar el semáforo y le diremos, oye, estás haciendo algo incorrecto, te dijimos que había unos protocolos de seguridad, pues no los estás cumpliendo. Es decir, eso es bastante importante. Y también, otra de las cosas que hacemos en nuestro producto de protección de datos es que le revisamos también aquellos contratos que tienen con terceros cuando ellos van a prestar servicios. Es decir, cuando una entidad va a comercializar un producto de una tercera o su negocio es comercializar un producto de una tercera, también le revisamos esos contratos para que las cesiones, es decir, aquellos datos que le están cediendo su cliente, estén tratados correctamente, transferir ninguna responsabilidad. Y también nos encargamos, porque ahora con el nuevo reglamento se ha establecido el principio de responsabilidad activa. Os cuento lo que es esto. Antes, cuando nosotros teníamos un tratador de datos, es decir, nosotros éramos una empresa y teníamos una gestoría a la cual le dábamos los datos para que nos hiciera las nóminas o nos llevara la contabilidad, teníamos un contrato y con ese contrato valía. Ahora no. Ahora tenemos que verificar que esa empresa que está tratando datos por cuenta nuestra está también adaptada al nuevo reglamento. Y eso se hace enviándole una comunicación que nosotros tenemos preparada con una serie de preguntas a través de las cuales nosotros podemos, de alguna forma, revisar si esa empresa está adaptada o no. Y en el caso de que no lo esté, pues le decimos a nuestro cliente, oye, esta empresa no está adaptada, puede generarte una responsabilidad, o le dices que se adapte o dejas de trabajar con ella, pero que sepas que puede transferirte una responsabilidad importante porque no está cumpliendo con las normas debidas de protección sobre esos datos. Hay un tema también que os quiero exponer. Hay mucha gente que está hablando de los correos electrónicos de empresas, si son datos de carácter personal o no son datos de carácter personal. Es decir, aquellos correos que tienen un dominio de empresa pero que tienen un nombre. Por ejemplo, el de Elena, elenayagüez.es. Bien, ahí la Agencia de Protección de Datos lo que está diciendo es que si esos correos
son utilizados en el ámbito de la relación profesional, es decir, de la relación comercial entre empresas o entre una empresa y un tercero, pero con motivo de una relación profesional, no son datos de carácter personal, sino que esos correos pueden ser tratados sin ningún problema. Ahí la agencia, en principio, está diciendo eso. Hay otras corrientes que opinan que esos datos de carácter personal están sujetos al reglamento. En otros casos, pues oiréis hablar de eso, tratas datos de empresa, pero muchas veces no eres consciente de qué tipo de datos estás tratando. Muy individual, es decir, nosotros una de las cosas que hacemos con las empresas es, oye, ¿cómo tienes tu política de seguros? Tú, los trabajadores tienen derecho a un seguro médico, por ejemplo. Pues sí, hay una póliza colectiva, sí, bien. ¿Cuál es el procedimiento de inclusión o de alta de un nuevo trabajador o de los trabajadores en cada una de esas pólizas y qué documentación se va recibiendo? Pues nosotros tenemos aquí el cuestionario de salud, el cuestionario de solicitud, se lo damos al empleado que nos lo rellene, que nos lo devuelva y se lo mandamos a la compañía. Bien, pues le decimos, oye, eso es incorrecto, porque estás viendo unos datos de salud de nivel alto que no deberías ver. Entonces, en ese sentido, lo que te recomendamos es que cambies el proceso, el formulario de solicitud y que el trabajador directamente y sin pasar por recursos humanos y sin pasar por la compañía lo entregue directamente a la aseguradora para que no haya una cesión de datos que son además de nivel muy alto, que contienen datos especialmente sensibles, pues son datos de salud y que no se deben tratar. Es decir, como veis, gestionamos todos los riesgos desde el punto de vista de protección de datos adaptados al nuevo reglamento, y les hacemos todas las recomendaciones desde el punto de vista jurídico, pero además desde el punto de vista práctico en su negocio, tratamos de entender cuáles son las características de su negocio y les ayudamos a cumplir el reglamento, a estar expuestos lo mínimo posible a un riesgo de sanción y además intentando siempre facilitarles por de la compañía, es decir, no somos que tratemos de decir, mira, es que este es el formulario, aquí te lo doy y esto es sí o sí. No, tratamos siempre a cada uno de los clientes de forma absolutamente a todo lo que son las características de esa compañía. Un despacho de abogados, por ejemplo, pues tiene unas características especiales porque trata otro tipo de datos. Un autónomo pues tiene otro, es decir, nos estamos a cada una de las distintas realidades. Revisamos realmente todo desde el principio hasta el final relativo a protección de datos y en nuestro documento, es decir, en el servicio que le damos, en el producto que le damos, van incluidas todas las revisiones, todas las actualizaciones, las revisiones de pólizas de seguro si tiene para ver si hay algún riesgo o no hay algún riesgo, los contratos de tratadores, la documentación, los todo y con una actualización permanente y además con un servicio permanente. Es decir, me estoy encontrando con entidades que me están diciendo, oye, mira, es que yo tenía esto, me lo llevaba a una empresa que me costaba tanto y resulta que es que no venían por aquí nunca o cuando les llamabas no estaban o cuando les llamabas me decían, no, es que eso no estaba en el contrato o es que eso no estaba en nuestros servicios o es que eso es aparte. No, mira, si es de protección de datos, lo cubrimos y lo incluimos absolutamente todo. Yo estoy personalmente a disposición de todos los clientes a través de mi móvil para responder cualquier pregunta. Nos comprometemos a responder en el día. Si envían un correo electrónico, respondo en el día y si es necesario, vamos a las oficinas o al domicilio del cliente las veces que sea necesario a hacer pues, las revisiones, los trabajos o a tener las reuniones con ellos que sean necesarias. Y además les ayudamos a orientar su negocio desde el punto de vista de protección de datos para que todas sus actividades, ya no las que tienen, sino las futuras, la normativa. Es decir, si van a diseñar acciones de marketing, pues ya de entrada les ayudamos a diseñar esas piezas de tal forma que los textos legales se correspondan con el reglamento. Como veis, es un producto bastante amplio. En términos económicos estamos a niveles de mercado. Es decir, yo creo que incluso estamos un poco más bajo de lo que pueden estar cobrando por este tipo de servicio tan sumamente personalizado.
Y luego, como os digo, el servicio es prestado directo. Yo tengo trabajando conmigo algunos abogados que son los que realizan en algunos casos determinados documentos, pero esos profesionales son únicos exclusivamente para conmigo. El cliente no los forma, que el cliente siempre tiene la percepción y la seguridad de que hay un abogado senior, que soy yo, que les está llevando este servicio y que tiene el contacto directo en cualquier momento por correo, por teléfono o de cualquier forma. Quedamos, pues es muy personalizado y bastante, pues un argumento importante que es el que tenemos que ofrecer, y también que nuestro producto completo, y todo aquello, todo lo que se os ocurra o todo lo que ocurra en relativo a protección de datos, nos ocupamos de gestionárselo. Yo me escribís en el chat y de viva voz. Y si no, paso a compliance. El tema de protección de datos, como digo, es obligatorio. Es decir, sí o sí, todas las empresas al nuevo reglamento.